Francisco Túpac García, de Bolivia. Sociólogo por la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia, maestrante en Sociología Política en la Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, autor del libro Quienes dijeron no, militante del MAS y PSP desde 2014. Muy buenas tardes a todas y a todos. ¿Se me escucha bien? Perfectamente, Tupac. Buenísimo. Adelante. Van a disculpar la luz. Estoy en un lugar donde está anocheciendo, entonces voy a ir viéndome más borroso con el tiempo. Voy a tratar de, por eso, también ser breve. Quiero agradecer en primer lugar la invitación, la posibilidad de estar con todas y todos ustedes, la posibilidad de poder compartir un poco las reflexiones que vienen de Bolivia, pero también muchas reflexiones que en algún momento hemos debatido con Santiago, hemos charlado con él. Y me voy a atrever, con el más humilde de los permisos, de retomar un poco lo que han ido hablando también Ignacio, Sofía y Paulo durante sus respectivas conversaciones, exposiciones, ¿no? Al inicio se hablaba, del día de hoy, se hablaba de que las redes sociales lo que venden esencialmente son paquetes de datos, paquetes de consumo de los usuarios. Yo creo que esto puede ser cierto, es efectivamente cierto, un montón de gente lo compra los paquetes de datos para diferentes fines, pero las redes sociales son capaces de crear algo más denso en el sentido de ser capaces de producir individuos. Decirlo de esa forma puede parecer muy excesivo, pero la potencia de las redes sociales están en la capacidad de concentrar múltiples dimensiones de la acción humana. Eh, con estos aparatos, con los celulares hoy en día, no solo escuchamos música, no solo vemos noticias, no solo nos educamos, no solo jugamos, no solo interactuamos con nuestros amigos, sino también mantenemos relaciones de pareja, mantenemos las relaciones laborales, mantenemos los lugares que concurrimos. Y lo interesante es que todo eso es de acceso pagado. Lo controla el privado y lo vende a determinados paquetes. Entonces, el trabajo, la ingeniería inversa consiste en cómo se inserta información en estos dispositivos para que nosotros tengamos una orientación hacia un lado u otro en la vida. En ese sentido, se producen individuos, se insertan ideas en esos individuos, se insertan propuestas de entender el mundo, de asociarse, de entender los valores, qué es lo bueno, qué es lo malo. Algo de eso tocaba Ignacio cuando decía, claro, los niños que todavía están en un espacio de formación de estos criterios, de estos valores, rápidamente se ven bombardeados por una sobrecapacidad de información y sobre un montón de debates que no necesariamente a los 4 o 5 años se está en condiciones, más allá de que se le da el teléfono al niño para que vea YouTube, termina accediendo a un portal de información mucho más grande. Pero me interesa tomar esta dimensión de que las redes sociales son un espacio de la vida humana, porque justamente es en esa complejidad donde también podemos encontrar las soluciones. En primer lugar, yo voy a recomendar este libro. Yo sé que esto no está pagado, pero es un libro buenísimo. Es autoría argentina, de hecho. Salió el año pasado y se llama Nueva Fase, Trabajo, Valor y Tiempo Disponible en el Capitalismo del siglo XXI, que le corresponde a Lucas Aguilera, un mendocino, que súper recomiendo, que profundiza en esta dimensión de las redes sociales como un nuevo espacio de la vida humana y de la organización del trabajo y del valor. Eh, para no irme más allá y quedarme en la reflexión más política, la posibilidad de que las redes sociales las entendamos como ese espacio de configuración nos permite entonces ver qué es lo nuevo que se genera en esas redes sociales. Hemos estado haciendo comparaciones, en qué sentido la disputa política se parece al tema en algún momento de la disputa de ideas en la década de los 90, cómo es que la historia parece repetirse y encontramos similitudes con las redes sociales, qué sería lo nuevo y que a la vez
no lo es tanto, que las redes sociales vienen acompañadas de un fuerte proceso de individualización, algo que ya habíamos visto en otros momentos de la historia, algo que se hizo mucho mención, eh, que es este tema de que las redes sociales ya no requieren que las personas se relacionen con otras, sino que basta el teléfono para poder comunicarse con el mundo. Curiosamente, ese exceso de individualización también ha producido grandes niveles de angustia y de depresión y de falta de un sentido de pertenencia colectivo. Parece que la virtud de las redes sociales, que es que tú puedes pedir las empanadas sin necesidad de ir al mercado a hablar con el dueño, te genera en contraposición la ausencia de un vínculo humano con otra persona. En este caso, el haber ido al mercado a comprar las empanadas. Y curiosamente lo que hace la gente entonces es asociarse desde las propias redes sociales, integrarse desde las propias redes sociales, surgen las comunidades digitales, ¿no? Al inicio vinculadas a gustos, a consumos culturales, los que escuchan hip hop, los que escuchan K-pop, los que son de Boca, los que son de Independiente, los que consumen hockey, ¿no? Y poco a poco se va haciendo político. Los libertarios, ¿qué son si no es una comunidad digital de personas que comparten una serie de valores políticos y sociales de cómo debe entenderse la Argentina? Que a diferencia del peronismo, de los radicales o del PRO, careció siempre de un lugar terrenal, un espacio físico de encuentro. Y más bien resulta este espacio de encuentro las redes sociales. Lo interesante es que los libertarios no son muy pioneros en el tema. Bolivia tiene su propio ejemplo en el 2016, entre el 16 y el 19, el movimiento opositor Evo Morales, que va a terminar siendo el brazo civil del golpe de Estado de 2019, nace de las redes sociales, nace del Facebook, nace atacando a la dictadura, buscando la libertad de expresión, la libertad económica, la libertad social, el fin del autoritarismo, de la corrupción, el fin del populismo, del gasto excesivo, solicitando el recorte del gasto público, el fin de la obra pública, el retorno de las privatizaciones, todas consignas que uno perfectamente puede encontrar hoy en día en el discurso de Milei. Lo interesante entonces es que las redes sociales atomizan la sociedad, pero la gente vuelve a asociarse y ahora lo hace desde las redes sociales. Entonces, ahora sí entro en un diálogo más profundo con lo que planteaba Santiago, que es discutir dos cosas. La primera es la necesidad de dar esta discusión, esta disputa del sentido común en las redes sociales. Algo que muy bien ha señalado Paulo, ¿no? Que es la propia juventud la que, así como expresa movimientos de derecha, ha expresado y expresa movimientos de izquierda desde las redes sociales en ambos casos, lo cual nos vuelve a mostrar esa red social como un espacio de disputa de qué se piensa, de qué se cree, de qué es lo correcto, cuál es el rol del Estado, cuál es el rol de las mujeres en la política, en la sociedad, cuál es el rol de los trabajadores, cuáles son los derechos, qué son los derechos, qué son las libertades y que hay que dar esa batalla. Pero también entender que esa discusión que se está dando en las redes sociales está en este momento sujeta a una propiedad privada de las redes sociales. Y esa crítica me parece muy importante que hace Santiago, que también la hacía Paulo, porque nos lleva también a una discusión no dada. Eh, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, resulta baneado en Twitter
por determinadas expresiones que dio allá por el 2018, si mal no recuerdo, 2018, 2017, por ahí. Y de repente los presidentes no pueden comunicarse en redes sociales porque el propietario de ese rancho, de esa casa, de ese parque de atracciones que es la red social de Twitter, le dice, tú no puedes decir lo que yo no quiero que digas. Y de repente surge, por ejemplo, el 2022 el conflicto en Ucrania entre Rusia y la OTAN, y todas las redes sociales rusas empiezan a ser censuradas en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter, bueno, ahora X con Elon Musk, y lo pueden hacer porque son dueños privados. Entonces, nos abre una discusión. ¿En qué medida podemos dar esta batalla dentro del campo de las redes sociales si en última instancia están subordinadas a la propiedad fáctica de quién es su dueño en materia empresarial, en materia económica? ¿Qué tanto podemos cambiar YouTube si a YouTube le conviene que los libertarios aprueben el RIGI para un saqueo mancomunado de los recursos naturales en Argentina? Bueno, lo interesante de este debate es que el mundo nos está mostrando que esta globalización iniciada en la década de los 90 y agudizada con las redes sociales, también permite otras formas de integración. La red social más usada en China, sin lugar a dudas, no es WhatsApp, pero es WeChat, que es el WhatsApp de los chinos, eh, que no tiene nada más y nada menos que casi 800 millones de usuarios, que es básicamente la población de América Latina, casi la población de América, digamos, ¿no? Eh, entonces, hay que desarrollar tecnología propia. Dar la batalla en las redes sociales me parece que es algo fundamental, entendiéndolas como ese espacio de construcción de sentido común. Nos evitamos entonces la idea ludita, digamos, de escapemos de las redes porque las redes son lo que hace daño a la gente. No, las redes se van a quedar. Lo importante es discutir qué se construye y a quién le pertenece esa construcción. Entonces, eso nos empuja a dar la batalla, disputando el sentido común, construyendo narrativas, construyendo símbolos, construyendo esas comunidades digitales, encontrando a esos jóvenes, a esas jóvenes que también como nosotros están frustrados por la implementación de este modelo de ajuste, por la implementación, por la caída del salario real, por el aumento de los precios, ¿no? Pero también nos tiene que empujar a discutir, bueno, ¿y por qué tenemos que estar sometidos a estos intereses transnacionales que controlan estas redes sociales? Brasil viene dando algunas lecciones de soberanía muy finas en eso, al censurar a Twitter, al decirle, bueno, si tú no vas a dar tus datos para hacer una investigación en torno al golpe de Estado, entonces tú puedes llevarte tu plataforma y tus inversiones a tu país. Y un Twitter, bueno, un X con Elon Musk, violento en su capacidad de hacer golpes de Estado, pero lo suficientemente sumiso como para entender que no puede pelearse con Brasil y acepta entonces la entrega de la información correspondiente. Pero podemos llevarlo un pasito más. Es este paso China, este paso Rusia, este paso BRICS de tener sus propias redes sociales con sus propias bases de datos, con su propia construcción de algoritmos, que es posible ahora y no era posible hace 20 años. Cuando hablamos de esta integración que quedó pendiente en la UNASUR, quedó pendiente porque es una integración muy desde arriba, muy desde los estados. Lula, Néstor, Cristina, Mujica, Evo, Correa eran grandes cuadros políticos. Pero para que un argentino vaya a dar una charla de lo que pasaba en Buenos Aires, había que pagar un pasaje en avión, hacerlo quedar, que entienda, tener un lenguaje común, que las expresiones de lo que decía el argentino la entiende el boliviano. Las redes sociales generan un proceso en el que quien escucha la narración de este joven de Fórmula 1 que se ha puesto de moda ahora en Argentina, puede hacerlo un argentino, puede hacerlo un mexicano o cualquier persona que hable español y eso, porque también puedes escucharlo en inglés y en chino y en cualquier lugar donde haya alguien que produzca algo sobre este conductor. Eso hace
20 años no existía. Era imposible plantear una integración regional de base. Solo era posible como un acuerdo de estados. Eh, y ahora es posible. Y además se está haciendo. Lo interesante es se está haciendo. Entonces los chilenos salen a quemar la Plaza Dignidad, salen a decir no son 30 pesos, son 30 años en 2019 y se entera el colombiano, se entera el brasilero, se entera el argentino, se entera el boliviano, se enteran todos. Y dicen, aquí hay jóvenes que hacen algo diferente. 2 años después pasa lo mismo en Colombia y todos nos enteramos. Y hay pelea ahora en junio aquí en Argentina por la ley bases y la gente sale a protestar a la calle y saben todos los latinoamericanos. Hay una integración de facto de la sociedad. Y lo que no hay es una politización de esa integración por izquierda, porque por derecha, mi ley es el ejemplo de de esa integración regional por derecha. Y los libertarios son escuchados en Argentina, pero también en Colombia, en México, en Honduras, en El Salvador. Bueno, con esto y concluyo mi invitación, bueno, mi exposición invitando a pensar que esta salida a no ir a Ezeiza justamente consiste en plantear una integración desde abajo y desde arriba, a partir de este desarrollo tecnológico y de este nuevo espacio, esta nueva dimensión humana que son las redes sociales, acompañada de un proyecto de soberanía regional que justamente ahora es posible porque Estados Unidos ya no es el dueño del mundo y vemos cómo en el mundo empiezan a emerger bloques regionales, los BRICS como un nuevo arco mundial, pero menudeamos en los BRICS y encontramos la Alianza de Países Árabes en Medio Oriente, encontramos la ASEAN en Asia del Sur, encontramos la Confederación de Estados del Sahel en el África Occidental, todos proyectos regionales soberanistas que serían la versión UNASUR de sus respectivos países. Y entonces ahí tenemos no solo una ventana de posibilidad de construcción, sino que además nosotros contamos con la experiencia previa, que estos proyectos de integración no necesariamente los tienen tan aceitados. Eso sería, yo creo que sin duda la juventud no es de derecha y sin lugar a dudas la juventud es mucho más antes que en cualquier otro momento de la historia una generación que no sabe a qué pertenece, una juventud desterritorializada. Y justamente por eso el impulso creativo de su asociación es infinitamente grande. Dependerá de esa misma generación, de nosotros, el ver si eso va a favorecer los intereses y la concentración de riqueza en pocas manos, o si va a favorecer a la redistribución y la reducción de esa desigualdad a la que hizo pie Paulo. Bueno, eso sería todo, perdón por alargarme. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Tupac. Súper interesante tu visión que une las necesidades de nuestra región con los movimientos que se están desarrollando actualmente en el mundo, que luchan por otro orden diferente de todo lo bueno que hay en el planeta, defendiendo su soberanía.